Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como bien decimos acá en este canal de reflexiones cristianas de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, nosotros mencionamos gracia y paz. Hemos estado presentando los principios bautistas, principios que nosotros como iglesia de 400 años se han puesto en la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que son parte de esta colectividad. En esta oportunidad quisiera hablar acerca de un cuarto principio. Ya hemos hablado de tres de ellos. El primero, el cristológico. El segundo, hablamos acerca del principio bíblico. Y el tercero, hablamos también de un principio eclesiástico. El cuarto principio es un principio muy importante que nos da características fundamentales desde la perspectiva bautista, que es el principio sociológico. Este principio sociológico sostiene que el gobierno de la iglesia es congregacional. Es congregacional y se basa en la enseñanza bíblica del sacerdocio del creyente, es decir, de la responsabilidad individual de cada creyente ante Dios sin intermediarios. Jesús enseñó a sus discípulos la igualdad de todos los creyentes, donde todos tienen los mismos privilegios, pero también tienen las mismas responsabilidades, tienen la misma posición, tienen la misma posibilidad de participación. En Mateo 23, del verso 8 al 9, Jesús dijo, pero vosotros no queríais que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mira qué interesante y qué diferente también con otras miradas cristianas que han puesto una jerarquía y una diferenciación entre los que tienen una responsabilidad, los que tienen cierta responsabilidad pastoral, e incluso, como bien dice ahí, no llames a nadie padre. Hay algunas denominaciones cristianas donde ese concepto está presente, donde se les llama padre. E incluso en algunas denominaciones cristianas de carácter evangélica, quizás al pastor le llaman el padre espiritual de la iglesia, dándole una jerarquía mayor que la de otros creyentes. Así que este principio es muy importante que lo podamos mirar, lo podamos analizar a la luz de la palabra y lo podamos compartir también y quizás dentro de tu iglesia y de la mía debemos revisarla para tomarlo claramente. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo por medio de la comunicación con Él que nos dejó la oración. Querido Señor, te damos las gracias porque a través de esta presentación de los principios bautistas, nosotros queremos mostrar nuestra identidad, queremos mostrar quiénes somos y mostrar en qué creemos. Por eso es fundamental que también aquellas personas que pueden considerar que nos parecemos a otros grupos cristianos, nos hace bien. Y a algunos que pueden considerar que nos parecemos a otros grupos cristianos porque en cierta medida hemos tomado características de ellos, si están en la palabra del Señor no tenemos ningún problema, no tenemos ningún temor. Lo que sí sostenemos que la Iglesia Bautista del Séptimo Día, con más de 400 años de historia, ha compartido muchos de estos principios que iglesias más jóvenes han tomado y se han asimilado a la nuestra. Así es que no en un espíritu de orgullo ni en un espíritu de competencia, solamente en un deseo de clarificar y dejar muy bien claras las cosas, es que queremos presentar estos principios para que las personas sepan con quién se están identificando. Todo esto lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús.
Amén y amén. Este principio quizás es uno de los más complejos, difíciles y los que a cada organización cristiana les complica demasiado. ¿Y esto por qué? Porque por lo general el ser humano que es parte de una organización, por más espiritual que sea, cree en las presuntas jerarquías. Y es por ello que debemos dejarlo muy en claro. La, el principio que nosotros queremos compartir, el principio sociológico que sostiene el gobierno de la iglesia congregacional y que se basa en el sacerdocio de todo creyente, lo queremos tomar de Cristo mismo. Jesús enseñó a sus discípulos la igualdad de todos los creyentes. Este sacerdocio al creyente implica que el creyente es regenerado por gracia por medio de la fe. De esa forma tiene libre acceso al Padre a través del sumo sacerdote que es Cristo mismo. Por lo tanto, el creyente debe asumir la responsabilidad sacerdotal. El primer sacerdocio que nosotros llevamos es el sacerdocio de, de nuestro hogar, de nuestra casa. Esa es nuestra primera iglesia, tanto como siervo para con los demás, como consigo mismo delante de Dios. Juan Smith escribió, mantenemos que la autoridad de los ancianos de la iglesia consiste en conducir, en guiar y en vigilar a la palabra final que, que descansa en la asamblea de la congregación a la cual los ancianos deben ceder. La congregación puede hacer cualquier cosa sin los ancianos, pero los ancianos no pueden hacer nada sin la aprobación de la congregación. Es muy interesante el, el tema. Quiero leer otra cita de Juan Smith que dice lo siguiente. Con relación al ministerio cristiano, los bautistas creen que que éste corresponde a todos los creyentes, según el don que cada uno tiene. El creyente es responsable por ejercer el ministerio que el Espíritu Santo le dé. En este sentido, el ministerio pastoral es ejercido por creyentes llamados por Dios para el ministerio de la palabra y son nombrados por la iglesia local. Los bautistas tienen la máxima de que el pastor es el primero entre pares que preside la congregación sin mandarla. Qué interesante, cuando dijimos al inicio que muchas veces en algunos grupos cristianos evangélicos el pastor tiene la última palabra, acá nosotros tenemos una mirada diferente. Es es el pastor el primero en servir a los creyentes. Y en este sentido las jerarquías son completamente diferentes. Finalmente, el inconveniente que podría surgir en las congregaciones locales bautistas es contar con miembros inmaduros que no sepan responder responsablemente al gobierno congregacional. Se demanda creyentes maduros espiritualmente y responsables para que el gobierno congregacional funcione. Es necesario entonces el discipulado de los creyentes. Mira qué diferente. El discipulado que se ejerce en las iglesias bautistas es en este sentido para que cada creyente ejerza su propia misión, su propia forma en cómo el Espíritu del Señor le ha llamado a trabajar, a ejercer y a desarrollar su don espiritual en la capacitación del Espíritu Santo por intermedio de la iglesia. Y el pastor de la iglesia local, quien preside y quien organiza la iglesia, es el primero de los siervos. Muchas veces en algunas iglesias cristianas, evangélicas, nosotros, algunos esperan que la última palabra la tenga el pastor. Muchos esperan que ese padre espiritual,
Algunos directamente llamándole padres, esperan que sea el pastor quien determine el quehacer de la iglesia. En cambio, en nuestras iglesias bautistas, el grupo de los creyentes fortalecidos, entendiendo que cada uno es un sacerdote en el Señor Jesucristo, puede ejercer una responsabilidad clara con su congregación. Espero que tu congregación, al igual que la mía, pueda tener siervos, hombres y mujeres maduras, creyentes, creyendo en el sacerdocio y su propia responsabilidad bajo el don que le ha permitido el Espíritu Santo para poder ejercer con responsabilidad, madurez y con el don del Espíritu la responsabilidad que tenemos frente a la iglesia. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.